Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este seminario donde ahora estamos examinando izquierdas, socialismos y marxismos en México. Digamos, no podemos entrar directamente a verlo en México porque tenemos que hacer una contextualización. Entonces, es un poco lo que hemos estado haciendo en el anterior encuentro que se tuvo sobre esto. Vimos justamente eh, izquierdas, derechas en general, luego vimos izquierdas liberales en general, las contrastamos, las izquierdas liberales después de la derrota de la Revolución Francesa, en realidad eh, un liberalismo que ha girado a la derecha, pero un liberalismo que en América Latina promueve las luchas por la independencia, ¿no? Y la lucha anticolonial. Entonces, hay un liberalismo de izquierda que son la herencia de la Revolución Francesa, eh, y luego volvimos a México, como ese liberalismo alienta la lucha por la independencia en México, pero fracasa y lo que se impone es un liberalismo burgués que se vuelve dictatorial con Porfirio Díaz y un poco el fracaso del liberalismo y entonces la emergencia del socialismo en México, ¿no? Eh, Esto es muy claro, lo veremos tal vez en la próxima con los anarquistas, ¿no? Porque el partido de los anarquistas se llamaba Partido Liberal Mexicano cuando gran parte del núcleo dirigente, y no solo los Flores Magón, por ejemplo, eran anarcocomunistas, ¿no? Pero eh, todavía usando el término liberal, ¿no? Eh, por ahí lo vamos a ver cuando entremos con los magonistas, ¿no? Y su papel muy importante en la Revolución Mexicana, ¿no? Propiamente la corriente de izquierda de la Revolución Mexicana. Pero entonces nos quedamos con esta conversión del liberalismo en México como dictadura de los científicos, un liberalismo que se ha fusionado con una concepción cientificista, digamos una especie de neoliberalismo desde el siglo XIX en México, ¿no? Un neoliberalismo cientificista que aplasta las libertades políticas eh, a favor justamente de el liberalismo económico, ¿no? Eh, pero de ese fracaso eh, del propio liberalismo va a surgir otro pensamiento que es el socialismo y acompañado muchas veces de movimientos sociales tan poderosos como la Revolución Mexicana. Pero antes de entrar a ver ese socialismo en México, veamos el socialismo en el siglo XIX, ¿no? Lo que algunos llaman el primer socialismo, eh, y luego vamos a ver el socialismo propiamente de Marx, ¿no? La aportación que hace Marx al propio socialismo, ¿por qué llega a ser tan importante, ¿no? Y aquí planteamos la conexión entre socialismo y las izquierdas, ¿no? Esa parte de la asamblea que se ha reunido en la Revolución Francesa, la parte izquierda, la parte radical, la parte que está planteando la cuestión social, la cuestión de las desigualdades, las opresiones, pero también está planteando la cuestión política. Ahí el debate que tienen es constitucionalismo monárquico o república democrática, pero democrática con la participación del pueblo. Eh,
y es un radicalismo tal de este proceso revolucionario que incluso le cortan la cabeza a la monarquía literalmente con la pretensión de fundar una república fundada en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Como sabemos, o debiéramos de saber, esa revolución social en realidad fue reprimida, ¿no? Eh, fue en esta lucha revolucionaria, la izquierda revolucionaria, que son los jacobinos, eh, pierden en esta batalla, igualmente son pasados por la guillotina, y luego viene propiamente la contrarrevolución, ¿no? El termidor, como se llama, y luego se llama generalizando a todo ese proceso contrarrevolucionario, que implica también la revolución, este juego de revolución contra revolución, eh, que hace que el liberalismo se vuelva propiamente conservador y, digamos, un liberalismo que pacta con una nueva monarquía a partir de una constitución, pero deformando y traicionando los ideales de la Ilustración, que eran los que habían alimentado la idea de una república democrática de ciudadanos libres con igualdad, fraternidad, lo cual es incompatible con el propio capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué camino siguen las izquierdas, no? Eh, ¿O qué camino siguen los liberalismos? El liberalismo se va adecuando a la lógica capitalista, lo cual va a implicar, por ejemplo, dejar la cuestión social, ¿no? No importa la cuestión social, lo que importa es realmente la cuestión política, cómo gobernar, ¿no? Y este liberalismo se ha repetido, pues desde entonces hasta nuestros días, ¿no? Y van dejando de lado las libertades positivas, ¿no? Solo por las libertades negativas. Incluso esto de libertades positivas y negativas de pronto se va dejando, pero es una gran tradición liberal, ¿no? Las libertades positivas eran las libertades democratizadoras, ¿no? Era la libertad ciudadana de participar en los asuntos colectivos de la polis, propiamente la política, ¿no? Que se van abandonando por las libertades negativas, por los derechos individuales, ¿no? Planteando como un derecho individual, incluso requisito para que tú seas ciudadano, la propiedad privada, ¿no? Si no tienes propiedad, pues no puedes ser ciudadano, porque no eres ciudadano libre, ¿no? De ahí que a los obreros les regatearon el derecho a participar en las elecciones hasta que ellos lucharon por ellos, ¿no? Por ejemplo, este movimiento cartista al que estuvo también muy ligado Marx, el propio Engels en Inglaterra, ¿no? Y las mujeres igual, ¿no? Digamos, el argumento por el cual no se les daba ningún derecho era porque no tenían propiedad. Más bien se les concebía como propiedad de los hombres, ¿no? Y van dejando de lado este debate también del siglo XIX entre democracia directa, rusoniana, digamos, por la mitificación de la democracia representativa, ¿no? Que luego se planteaba así en la disputa liberal, ¿no? La democracia de los antiguos, que era directa, era la participación en la asamblea en igualdad de circunstancias como otro, como un ciudadano. Aquí el ejemplo luego era Roma o era Grecia más atrás, ¿no? Eh, por la libertad de los modernos, que es la supuesta democracia representativa. Y bien se sabía en el siglo XIX, los liberales sabían que eso no era democracia, ¿no? Decían, la democracia de los antiguos no es posible, tenemos sociedades más complejas, eh, y solo podemos tener la democracia de los modernos, que sí, en el fondo no es democracia, pero es que el pueblo todavía no está listo para ser eh, un ciudadano que participe, además de que no tiene propiedad, ¿no? Entonces se va mitificando esta cuestión
democracia representativa, ¿no? Por eso, para los liberales, la cuestión son las constituciones, ¿no? Y por eso hay monarquías. Ya hablábamos de Europa, todavía esta Europa en una enorme decadencia política, pero luego se nos olvida que parte de esa decadencia política que tiene la Europa política son justamente toda la herencia de las monarquías y las herencias imperialistas, ¿no? Por ahí Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, o sea, del fascismo y por cierto del estalinismo, plantea como uno de esos elementos justamente la herencia imperialista de muchos países de Europa. Y yo diría la herencia monárquica, aristocrática, que hasta nuestros días sigue, ¿no? Ahora, digamos, ligada con toda la élite financiera, política, cultural, con los archivos de Einstein, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía de la monarquía en Noruega, ¿no? Pues ya salió y está metidos ahí, ¿no? Hice por ahí una cuenta de cuántos países todavía tienen monarquía en Europa, ¿no? Y sí, son bastantes, ¿no? Entonces, sí, tienen su constitución, pero muchos todavía son monarquías constitucionales, ¿no? Recordemos que España todavía no tiene república, ¿no? Y por eso cuando dicen regreso a la democracia, eh, pues no puede haber una democracia si no es república, ¿no? Tienen todavía una monarquía, por cierto, que causa por escándalo, pero ahí está todavía, ¿no? Y derribaron, eh, aplastaron la aspiración de una república en España, ¿no? Entonces, sí, plantea la Constitución con derechos individuales, entre ellos el sagrado derecho de la propiedad privada, eh, la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que por cierto también era una maniobra para que, digamos, si hubiera una mayor representación popular en el poder, pues hubiera otro poder que lo pudiera contrarrestar, ¿no? Ya sea el ejecutivo o el legislativo, ¿no? Y formas de gobierno, ¿no? Con elección de representantes. Esta es la fórmula de cualquier constitución, eh, excepto estas constituciones que agregan derechos sociales, ¿no? La mexicana y la rusa, por ejemplo, ¿no? Eh, y en ese sentido va más allá de estos liberalismos, ¿no? Entonces, el liberalismo, el ala radical de la Revolución Francesa, ha sido derrotada, ha sido masacrada también. Algunos de los sobrevivientes eh, ya no van a reivindicar el liberalismo, van a reivindicar el socialismo, ¿no? Entre ellos, el que podríamos llamar el padre de los socialistas o incluso comunistas, Graco Babov, que plantea la cuestión social otra vez, ¿no? La cuestión de la igualdad social, ¿no? Porque, digamos, se había planteado una igualdad, pero formal ante la ley, pero no una igualdad social real, ¿no? Él lo va a decir claramente, no basta tirar a un rey para que haya igualdad. Incluso dice, para que haya igualdad, tiene que haber reparto de la tierra, ¿no? O sea, acabar con las servidumbres que todavía existían. Porque en el proceso revolucionario francés, uno de los agentes más importantes son los propios campesinos, ¿no? Y plantea una comunidad de bienes, ¿no? Plantea un comunismo igualitario, digamos, este continuador de los jacobinos, ¿no? Incluso su planteamiento es muy claro, ¿no? Que se termine la división entre ricos y pobres, entre amos y siervos, gobernantes y gobernados. O sea, una opresión
social, económica y política, ¿no? Acabar con la cuestión social y acabar con la cuestión de dominación política con un planteamiento democrático, ¿no? Que por cierto hace su conjura de los iguales en contra de los que han derrotado a los jacobinos, los girondinos, y bueno, pues igual también lo van a matar, ¿no? Eh, pero luego vienen propiamente los socialismos, ¿no? Porque tenemos este grave problema de un liberalismo que no ha cumplido los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Que asumen formas utópicas, ¿no? Los primeros socialismos, ya como doctrinas propiamente, los proyectos de Saint-Simon, Fourier y Robert Owen, ¿no? Como una primera oleada significativa de socialistas, ¿no? Socialismo, la palabra socialismo ya se empleaba en el siglo XVIII entre jesuitas en una discusión sobre las bases del derecho natural y se hablaba, por ejemplo, de que había un instinto social humano, que el ser humano es un ser social, ¿no? Eh, y por lo tanto, había que considerar ese socialismo, ¿no? Pero la primera significación en ese debate del socialismo era muy limitada, ¿no? Pero años después, la palabra socialismo reaparece, pero ya conectada con la revista buenista, eh, una revista de cooperativismo, y luego también enunciada por un sansimoniano, ¿no? O sea, ya conectada con doctrinas socialistas. En el diccionario de la Academia Francesa ya se incorpora el término socialismo desde 1845 como doctrina que pretende la regeneración de la sociedad, ¿no? Eh, Pretende que la sociedad se vuelva sociedad porque se ha convertido en guerra, ¿no? Luego se fue volviendo un proyecto social crítico de lo establecido y utópico de lo que debe ser socialmente, pero en la medida en que lo argumentan como algo posible, ¿no? Y un rasgo central del socialismo, que viene de esta izquierda liberal revolucionaria, es la cuestión social, ¿no? La cuestión de la desigualdad, de la miseria, de la explotación, ¿sí? Eh, y el socialismo en realidad va asumiendo muchas formas, ¿no? Por ejemplo, va asumiendo una forma religiosa. El propio Graco Babov cita a Jesús, ¿no? Pues no que hay que amar al prójimo como a uno mismo, ¿sí? No, no, porque está buscando justamente alguna base para plantear una forma de convivencia social, armónica, ¿no? Fue romántico, ¿sí? Materialista, científico, pero principalmente ético, ¿no? Ético político. Y ético político ligado a los ideales de libertad, igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa, ¿no? En ese sentido, radicaliza la influencia ilustrada y de la Revolución Francesa. Y claro, en determinadas elaboraciones va a expresar la ideología de las clases y grupos oprimidos, ¿no? Vamos a examinar rápidamente el socialismo en el siglo XIX. Nos vamos a detener en Marx, por supuesto, ¿no? Pero vamos a distinguir tres etapas. Una primera etapa utópica, digamos, donde se elabora un deber ser social, una una utopía que no tiene lugar, utopos, negación, topos, no hay tal lugar, no hay tal lugar, no es, la utopía no es, pero debe ser, ¿no? Ese es un poco el planteamiento utópico y es un planteamiento ético-político, es proponer lo que debe ser, ¿no? Y es elaborada por
pensadores como Saint-Simon, Owen, Fourier, ¿no? Como los más destacados. Y lo que hacen son modelos ideales de la sociedad que en realidad, digamos, son modelos que tienen poca experiencia práctica, digamos, los falansterios, si no, no se hacen, después sí se hacen, ¿no? Y por cierto, fracasan. Las cooperativas de Owen sí se hacen y luego también fracasan, ¿no? Pero en su momento hay poca experiencia práctica, pero hay muchas expectativas futuras, o sea, lo están viendo como solución a los problemas sociales del momento, ¿no? Eh, Ahora podríamos decir que la cosa está al revés, ¿no? Ahora falta imaginación utópica, ¿no? Hay muchas experiencias, pero frustradas, y hay expectativas futuras, pero catastróficas, ¿no? Habrá que examinar, y tal vez sea cuando regresemos sobre el socialismo en México, habrá que examinar el estado del socialismo en México y en el mundo, ¿no? Hay una especie de déficit utópico que hay que explicar, ¿no? Eh, un poco una idea fundamental antropológica de Bloch, que vimos, Ernst Bloch, es esta idea de los sueños despiertos de un mundo mejor, ¿no? ¿Qué está pasando con el mundo actual que no quiere soñar con los ojos abiertos por un mundo mejor, ¿no? Habrá que examinar esa cuestión, ¿no? Pero en ese momento, si hay digamos, una fuerza utópica muy grande y una gran expectativa, ¿no? Luego viene una segunda etapa donde ya no se trata de elaborar modelos, sino de ir pasando de la persuasión eh, a, a una práctica revolucionaria, ¿no? Ahí va a estar Proudhon todavía haciendo sus modelitos, Blanqui tratando de hacer conjuras revolucionarias, ¿no? Y luego ya viene una tercera etapa, ¿no? Una tercera etapa revolucionaria donde están marxistas y anarquistas, ¿no? Van a estar ideólogos como Marx y Engels o también como Bakunin y Kropotkin, ¿no? Un debate que sigue hasta nuestros días, ¿no? Pero como quiera que sea, aquí ya se ha vuelto abiertamente anticapitalista. Entonces, los socialismos son una tradición cultural, ¿no? Ética, política, ¿sí? Crítica y utópica, que tiene un lenguaje común, que tiene comparte una visión, una ideología, ¿no? Y en el primer socialismo van a destacar estos que mencionaba, ¿no? Fourier, Saint-Simon, Cabet, Owen, Proudhon, van a tener mucha influencia no solo en Europa, sino en América Latina y en México, ¿no? Vamos a ver después cómo, ese es el primer socialismo en México, ¿no? El que viene de Fourier, Saint-Simon, Owen, por ejemplo, ¿no? Ya en otro momento llegarán otras ideologías, entre ellas, por cierto, la anarquista, ¿no? El anarquismo va a jugar un papel muy, muy importante en la Revolución Mexicana, pero fracasa también. Y del fracaso del anarquismo, otra vez el socialismo marxista va a cobrar un gran peso como una ideología, como una visión del mundo, como una cultura en México, ¿no? Pero estamos, digamos, examinando a estos primeros socialistas, ¿no? Entonces, el ideal socialista viene después de la derrota de la Revolución Francesa, del incumplimiento de los ideales de igualdad, libertad, fraternidad, ¿sí? Ya habíamos dicho, la palabra se usa en un debate sobre el derecho natural, pero adquiere otro significado después de la Revolución Francesa, ¿no? Y los que van a elaborar ese significado en las primeras décadas del siglo XIX son Fourier, Robert Owen, Saint-Simon y los seguidores de estos
primeros pensadores socialistas, ¿no? Hay otro, Graco Babov, ya hablamos de él, ¿no? Que muere ejecutado, este revolucionario y periodista francés que trata de mantener la lucha de los jacobinos después de su derrota, ¿no? Organiza esta conjura de los iguales y es ejecutado por ello, ¿no? Pero ya es muy claro que él defiende una democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si realmente queremos que el pueblo tenga un peso en las asambleas y en la democracia, pues la mayoría debe ser del pueblo, sostenía él, ¿no? Y va a defender ya un comunismo, ¿no? Él más que hablar de socialismo va a hablar de un comunismo de la distribución, no tanto de la producción, aunque ataca también la propiedad privada, ¿no? Entonces él va a expresar estos primeros ideales de la Revolución Francesa, la conjura de los iguales, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿no? La libertad, pero la libertad él ya la va concibiendo como democracia, ¿no? Digamos, la libertad positiva, ¿no? La libertad como este derecho de participar en los asuntos de colectivos, que el pueblo participe en los asuntos del pueblo, la verdadera soberanía popular, ¿no? Eh, pero no logra realmente elaborar una doctrina, ¿no? Él es periodista, escribe panfletos, escribe artículos, artículos incendiarios, artículos avanzados, pero no hay una doctrina en él, ¿no? Eh, en cambio, por ejemplo, San Simón sí llega a elaborar toda una doctrina socialista, ¿no? Él, muy joven, ya tiene ideales republicanos, se va a luchar del lado de los independentistas en Estados Unidos, ¿no? Y claro, apoya sin reservas a la Revolución Francesa, ¿no? Incluso en su ala radical, ¿no? Pero luego también está recibiendo el impacto de la revolución industrial y eso lo llega a hacer pensar una ideología política y económica que tiene como singularidad que, digamos, una regeneración económica y política debe de estar hecha para satisfacer la necesidad de los propios trabajadores, ¿no? Aunque realmente no admite que sean los propios trabajadores los que puedan pensar y reorganizar esa sociedad, ¿no? Entonces él propone un modelo utópico, un Estado dirigido por los industriales, que en realidad son los científicos y artistas, que van a sustituir a los ociosos que han gobernado al mundo, los curas, los nobles, los explotadores, pero estos dirigentes van a buscar una sociedad planificada para el bien del pueblo, ¿no? Entonces, incluso llega a darle una forma científica a la sociología, pero vean cómo él sigue en esta disputa con las ideas religiosas, que también es muy importante en la Revolución Francesa, por cierto, ¿no? Y su última obra, digamos su gran obra, es el nuevo cristianismo, ¿no? Eh, un poco, si queremos ser realmente cristianos, no basta, como dice Graco Babov, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? El cristianismo tiene que reformularse para nuestros días, ¿no? Mejorar lo más rápidamente posible la existencia moral y física de la clase más pobre, ¿no? Resonancias de la teología de la liberación en nuestros días, ¿no? Eh, en fin, tenemos este primer socialista que andamos revisando. Uno muy importante va a ser Fourier, realmente, ¿no? Eh, el filósofo teórico social critica la economía capitalista, todos ellos van a criticar la economía capitalista y propone una reorganización social basada en asociaciones comunales de productores y consumidores
autosuficientes, ¿no? Falansterios, ¿no? Ahora los reconoceríamos como una especie de proyectos autonomistas, ¿no? Y él ya va a cuestionar la propia industrialización, la urbanización, el liberalismo, la familia basada en el matrimonio y y la monogamia, porque va a tener una vertiente feminista, realmente, ¿no? Fourier, una vertiente interesante. De hecho, se dice que él es el primero que utiliza la palabra feminista, feminismo, ya en este sentido emancipador y liberador de la mujer, ¿no? Llega a decir que, digamos, la situación de la mujer es un indicador del nivel de civilización de la sociedad, ¿no? Una frase que, por cierto, va a repetir Marx en los manuscritos de 1844, ¿no? Podríamos decir que el feminismo de Fourier se prolonga con las limitaciones en el propio feminismo de Marx, ¿no? Y algunos de sus seguidores sí tratan de establecer esas asociaciones buscando la armonía social, falansterios, en Estados Unidos y en México incluso, ¿no? Como vamos a ver después, ¿no? Em, Otro socialista importante, Robert Owen, eh, empresario, filántropo, pero es un teórico socialista que en realidad promueve el cooperativismo, ¿no? Pero también lo ve el cooperativismo como una solución a los problemas económicos del propio capitalismo, la explotación capitalista, ¿no? De alguna manera ideas que puedan ir reformando el sistema económico con cooperación, con formas cooperativas de producción. Hace también sus ensayos, también, digamos, tienen sus problemas, fracasan, y se va a volver uno de los líderes del movimiento obrero británico. Y esto es muy significativo para el socialismo inglés, ¿no? Porque en realidad lo que él proponía eran reformas para evitar la lucha de clases, ¿no? Reformemos al sistema con cooperaciones, pero no con lucha de clases que nos lleven a revoluciones, ¿no? Y esto determina todo el carácter del Partido Laborista inglés, ¿no? Que lo dice muy claramente, ¿no? Nuestro padre socialista fue Robert Owen, ¿no? No fue Marx, ¿no? Fue Owen que no predicaba la lucha de clases, sino la doctrina de la fraternidad humana, ¿no? Fraternidad humana porque las resonancias de la Revolución Francesa siguen en estos primeros socialistas, ¿no? Porque el socialismo tiene su componente ético-político, ¿no? Y esa ética política utópica en realidad viene de los ideales de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? Este socialismo entonces tiene ya desde sus inicios una doble vertiente, ¿no? Por un lado, crítico, cuestiona el capitalismo y lo cuestiona porque el capitalismo niega la igualdad, ¿no? Porque genera pocos ricos y muchos pobres. Pero no solo niega la igualdad, también niega la libertad porque esclaviza laboralmente, ¿no? ¿Cómo va a haber un ciudadano si el ciudadano es un esclavo laboral, ¿no? Pero también niega la fraternidad porque solo propicia la competencia social, ¿no? Y es utópico porque en realidad proponen el control de la economía, el control social de la economía, ¿no? Su reorganización, pero su reorganización en términos de afirmar la igualdad, la libertad y la fraternidad. Luego se plantea que estos socialistas tienen una visión muy estrecha, meramente de redistribución de la riqueza para la igualdad, ya sé que con cooperativas como Owen, con falansterios como Fourier o con la planificación de San Simón, ¿no? Pero en realidad el gran problema que tienen estos socialistas es cómo reconciliar la libertad
con la fraternidad, porque la libertad ha sido redefinida por los liberales burgueses como una libertad individual. Y ellos van a decir, entonces es una libertad egoísta y es una libertad egoísta que no puede ser solidaria, que choca con el ideal de la fraternidad. Y por eso se esfuerzan en redefinir la libertad como social, ¿no? Esta idea que también, por cierto, resuena en Marx, ¿no? La libertad de cada uno como condición para la libertad de todos, ¿no? Eh, los socialismos posteriores van a tener también este problema, ¿no? El problema de no quedarse en el mero igualitarismo, ¿no? En la mera redistribución, sino que intentan reconciliar la libertad y la fraternidad, ¿no? Estos franceses, Louis Blanc, Proudhon, hacen la crítica al mercado capitalista como expresión de la libertad del egoísmo privado y van planteando otras formas de distribución de la riqueza, ¿no? Algunas formas incluso que no chocan con el propio capitalismo, ¿no? Pero lo que quieren es redefinir a la libertad como solidaridad que se puede entonces reconciliar con la propia fraternidad, ¿no? Entonces, estos socialismos nacientes que se están formulando pretenden construir una voluntad social con una ética política utópica basada en estos ideales de la Revolución Francesa para plantear una igualdad con libertad social, no individual ni egoísta, para la fraternidad, para controlar la economía con asociaciones, cooperativas y comunidades, ¿no? De alguna manera, todos ellos detectan esta enajenación de la fuerza económica, esta contra la propia, contra los propios trabajadores, ¿no? Y en beneficio de los dueños de los medios de producción. Pero no llegan a radicalizar los planteamientos, ¿no? Luego están otros socialismos, ¿no? Bueno, en estos socialismos entonces se mantiene esta tentativa de no quedarse en un mero igualitarismo, ¿no? Están estos tentativas de reconciliar la libertad y la fraternidad, ¿no? Y por eso ellos van a buscar estas otras formas de distribución de la riqueza, pero siempre con este ideal de reconciliar libertad y fraternidad. Luego están anarquistas rusos, ¿no? También dentro de esta línea socialista, dialogando con los socialistas, están Bakunin, que defiende un anarcocolectivismo que va a influir en un socialismo revolucionario, un ateísmo militante, el movimiento obrero como anarcosindicalismo y estas posiciones éticas, filosóficas y críticas contra todo autoritarismo, ¿no? Particularmente el poder político. Y por eso los grandes enemigos de Bakunin es Dios, las religiones, el Estado, la dominación política y los amos, la esclavitud laboral. Con esto hay que terminar, ¿no? Ni Dios, ni amo, ni Estado, ¿sí? Eh, pero esto lleva a un antiestatismo y a un ateísmo militante que va a limitar las perspectivas revolucionarias eh, y por eso va a ser su ruptura muy dura con Marx, ¿no? Muy conflictiva, porque los dos se conocieron, más o menos eran amigos. Pero tienen una lucha política y sobre todo en la Primera Internacional, ¿no? Donde los dos se atacan muy duramente, ¿no? Y podemos también encontrar de alguna manera su influencia actual en estos llamados autonomismos, ¿no? Esta idea de generar estas comunidades eh, al margen del Estado, ¿no? Kropotkin, también otro ruso, eh, aunque digamos posterior a Bakunin, que por cierto también él viene de la aristocracia. Por cierto, también Saint-Simon, ¿no?
Y los dos, por cierto, terminan empobrecidos, ¿no? Viene de la aristocracia rusa, pero se vuelve científico, se vuelve anarquista, también va a defender una sociedad comunista descentralizada, sin gobierno central, basada en asociaciones voluntarias de comunidades autónomas, empresas autogestionadas por los trabajadores. Sobre todo va a ser un gran teórico, va a escribir muchos libros, folletos, La conquista del pan, y sobre todo una obra enorme, científica, política, el apoyo mutuo, que es como la base de toda su propia concepción, ¿no? Por cierto, él vuelve a Rusia después de la revolución bolchevique en 1917. Lenin lo recibe muy bien, pero la maquinaria bolchevique no tanto. Y finalmente, bueno, él muy crítico desde el anarquismo al propio proceso, pero al mismo tiempo está reconociendo que hay una revolución, ¿no? Hay una revolución, bueno, una revolución donde los obreros y los campesinos intentan gobernar con los soviets, ¿no? Y claro, está criticando la deriva que está teniendo la propia revolución, ¿no? Pero realmente él muere a los pocos años, ¿no? Y regresa a esa revolución, en realidad no la critica, ¿no? Se acerca a la propia revolución Kropotkin. Eh, Sobre Marx escribe Bakunin, ¿no? Para que vean cómo un poco la relación, pero también la distancia, digamos, teórica entre Bakunin y Marx, ¿no? Fuimos bastante amigos. Entonces yo no sabía nada de economía política y aún no me había liberado de las abstracciones metafísicas. Y mi socialismo era tan solo instintivo. Él, aunque era más joven, era ya ateo, un sabio materialista y un socialista consciente. Nos vimos a menudo porque yo lo respetaba mucho por su sabiduría y por su devoción apasionada y seria, aunque mezclada con vanidades personales, a la causa del proletariado. Y buscaba con avidez su conversación, siempre instructiva y espiritual, cuando no estaba inspirada por un odio mezquino, lo que por desgracia sucedía con mucha frecuencia. Sin embargo, no existe entre nosotros una verdadera intimidad. Nuestros temperamentos no se soportaban. Él me llamaba idealista sentimental y tenía razón, y yo a él vanidoso y pérfido. Y también tenía razón, ¿no? Y van a terminar atacándose muy duramente, ¿no? Marx incluso lo va a llamar de agente, de ruso y no sé qué tanto, ¿no? Eh, y de pronto irrumpen Marx y Engels, ¿no? Aquí yo decía, bueno, ¿qué voy a decir sobre esto, ¿no? Si tengo que hablar del socialismo en el siglo XIX, pues me tengo que detener en Marx y Engels, ¿no? Y hablar en todo caso de sus fuentes y partes integrantes, ¿no? Como decía Lenin, ¿no? Pero yo agregaría una fuente más, ¿no? Una fuente y parte integrante de la izquierda, del socialismo, del marxismo, que es la democracia radicalizada por los jacobinos en la Revolución Francesa, ¿no? La tradición republicana, la tradición de las libertades y de los ciudadanos que no es posible en el capitalismo, ¿no? Y eso lo sabía muy bien Marx y Engels, ¿no? Por ahí Engels va a decir, ¿y por qué la socialdemocracia alemana ya no habla de republicanismo? Porque en Alemania había monarquía. Entonces, ¿y por qué no hablamos de republicanismo, no? Eh, ¿Por qué esa consigna se deja de lado si es parte de nuestra tradición? Claro, no defendemos un republicanismo al modo burgués, pero sí un republicanismo comunista, ¿no? Entonces sí hay que reivindicar esta tradición, ¿no? Que no se crea que, eh, digamos, el comunismo marxista no tiene una idea
política, ¿no? Pues, por supuesto, una defensa de una democracia radicalizada con una forma republicana, pero que ha desmontado al capitalismo para que los ideales republicanos y los ideales de la Revolución Francesa realmente se cumplan, ¿no? Donde realmente haya igualdad y no esclavitud laboral, donde realmente haya libertad, pero libertad política, ¿no? Verdadera, digamos, libertad de participar en los asuntos públicos, ¿no? De manera lo más directamente posible, ¿no? Y también, por supuesto, fraternidad, ¿no? Bueno, este elemento. El otro es la filosofía clásica alemana, que en realidad viene de muchos filósofos, ¿no? Marx, pues prácticamente lee a todos los ilustrados, Kant, Rousseau, etc. Spinoza, por ejemplo, va a ser muy importante en su idea de la propia democracia, ¿no? Hegel pasa por Hegel, de hecho ahorita nos vamos a detener en su paso por Hegel, y luego por Feuerbach, ¿no? Para llegar a una dialéctica y al materialismo, ¿no? Una dialéctica de la enajenación, como yo sostengo que es la dialéctica del propio Marx, ¿no? Y también va a ser alimentado, por supuesto, por el socialismo francés. El socialismo francés le va a dar el materialismo y él lo va a decir, a ver si ahorita lo vemos en la Sagrada Familia muy claramente, ¿no? El materialismo francés llega directamente al comunismo, ¿no? O sea, la potencia de este pensamiento, claro, pasando por la herencia de la propia Revolución Francesa, ¿no? Entonces, esas son sus partes y elementos componentes de un Marx que nace en una Alemania, eh, digamos, monárquica, pero particularmente una Alemania, digamos, Renania, de donde también, por cierto, es originario Engels, pero una parte de Alemania que fue incorporada a Francia en este avance francés, ¿no? Napoleónico, ¿no? Pero Napoleón, aunque está terminando con la propia Revolución Francesa, digamos, lo que tiene como ideología, lo que tiene como política, son reformas económicas, administrativas, liberales, políticas, sociales de la Revolución Francesa. Entonces los está llevando a estas regiones, eh, y, digamos, son impactados por esto, pero sobre todo a ellos no les toca en realidad, ¿no? Porque hay una restauración y todas las reformas de avanzada que habían hecho los franceses, lo primero que hacen los alemanes es quitarlas, ¿no? Entonces, vive en una Alemania dividida, todavía no unificada, monárquica, semifeudal, retrasada en su desarrollo capitalista, pero que ha visto, una Alemania que ha visto al lado el estallido de una revolución social, que también es una revolución política y una revolución intelectual, ¿no? Y viven además bajo la influencia de Hegel, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, esas tendencias subterráneas que vienen de la Revolución Francesa, socialistas y democratizadoras, van a alimentar también su pensamiento, ¿no? Eh, Incluso habría que checar la propia ideología de su padre y de su suegro, que son liberales, ¿no? Pero liberales que han perdido la radicalidad justamente por este fracaso de la Revolución Francesa, ¿no? Pero tiene una muy buena relación tanto con su padre como con su suegro, que son liberales, y él va a tener este problema, bueno, va a tener esta influencia y esta discusión permanente ya desde la familia, ¿no? Una familia judía que ha tenido por estas reformas, por esta restauración, tenerse que adecuarse a las nuevas normas eh, que rigen en Alemania, donde estaba, digamos,
el pensamiento antijudío, las políticas antijudías, eh, y se cambian el nombre, se van adaptando a al propio mundo burgués. eh, y Marx estudia en las universidades de Bonn, de Berlín. eh, Él empieza estudiando derecho, ya está comprometido con Jenny. Hay una primera época donde él se la pasa escribiendo poesía amorosa. Por ahí tiene todo un libro de poesía amorosa y otros poemas, por cierto, poemas un poco más densos, novela y teatro, ¿no? Él anda anotando todo, anotando sus lecturas, y hay una carta donde, digamos, está él diciendo que está empezando a leer la filosofía hegeliana, cuya grotesca melodía barroca no me agrada, ¿no? No le agrada, pero en alguna enfermedad posterior se va a poner a leerla a fondo, ¿no? Eh, Hay es una etapa, digamos, donde Marx todavía no asume un proyecto propiamente político. De todos modos, cae enfermo, lee a Hegel, se empieza a reunir con un círculo de neo-hegelianos, de nuevos hegelianos, y se va a integrar a lo que se llama la izquierda hegeliana, ¿no? Este joven Marx, que por cierto abandona una universidad, se va a la otra, y empieza a estudiar a Hegel, ¿no? Eh, no sé, hablar de Hegel rápidamente, ¿no? El último intento, restituir la metafísica tradicional, platónica y teológica, ¿no? O sea, no es para nada el materialista, ¿no? Incluso Hegel va a decir que el materialismo es antifilosofía porque la filosofía parte del principio de que Dios es el ser, ¿no? De que la idea es existencia, de que lo racional es real, ¿no? Eh, es una filosofía panteísta porque va a tener el problema de que se afirma la existencia de Dios, de lo racional y de lo ideal. Tiene que existir, no en otro mundo, sino en este mundo. Y en ese sentido va a plantear que Dios en efecto está en este mundo, ¿sí? Eh, en ese sentido es un panteísta, ¿no? Eh, Porque tiene Hegel un problema, ¿no? Que va a resolver, ¿no? Pasar el más allá al más acá y acabar con el más acá, ¿no? Acabar con la materia, ¿no? Y la solución es una solución panteísta. Dios está en el ser, pero Dios está en el ser realizándose porque se ha enajenado en la materia y está desenajenándose en un proceso natural, histórico, social, cultural, artístico, filosófico, ¿no? De modo que va a decir Hegel que Dios está cobrando su autoconciencia en el ser humano y su máxima conciencia de sí misma va a ser la propia filosofía de Hegel, ¿no? Una cosa de este tipo, pero es una filosofía totalizadora porque con esta concepción, por un lado, mantiene la metafísica tradicional, teológica, y por otro lado, puede integrar todo. Esta es la cuestión de que todo, las ciencias, la naturaleza, la historia, la cultura, la estética, todo es parte de este proceso donde Dios se ha enajenado, pero está regresando a sí mismo, ¿no? Entonces puede integrar a incluso todos los aportes de la ciencia. Claro, los va a cuestionar, ¿no? Porque no logran hacer la síntesis que pues, solo puede hacer una razón eh, que pueda alcanzar el saber absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una dialéctica ontoteológica, el ser es Dios, racionalista y finalística, ¿no? Porque, digamos, todo se dirige hacia un fin que es la reconciliación de lo real con lo racional, ¿no? El encuentro de Dios consigo mismo en la propia filosofía. Bueno, esto es lo que esta cosa extraña está estudiando Marx.
Pero ya para esto Hegel ha influido en muchos pensadores en Alemania y hay de alguna manera varias tendencias hegelianas, ¿no? Eh, digamos, hay unos filósofos que empiezan a ver problemas en esta. Hay algunos que lo asumen tal cual, ¿no? Pero hay algunos que lo empiezan a cuestionar y otros que lo empiezan a radicalizar, ¿no? Marx en realidad se ubica en el tercer periodo de esta escuela hegeliana, que es la más importante, ¿no? Esa década de 1840 a 44, pues va a haber aportes muy importantes, ¿no? Las investigaciones lógicas de Trendelenburg, que por cierto, un aristotélico que va a poner en cuestión a la propia filosofía hegeliana, ¿no? Las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Pero están la esencia del cristianismo, todas estas obras de Ludwig Feuerbach, principios de la filosofía del futuro, la crítica de los sinópticos de Bruno Bauer, el único y la propiedad de Stirner, al cual le dedica gran parte de la ideología alemana, el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer, el concepto de angustia de Kierkegaard y las primeras obras de Marx, ¿no? Donde podremos colocar claramente la Sagrada Familia, los manuscritos de 1844, la propia ideología alemana, ¿no? Entonces, es un periodo muy importante. Y luego se distingue esta derecha e izquierda hegeliana, que es un debate en torno a la historicidad de la existencia de Jesús, ¿no? ¿Es Jesús un símbolo de este camino del espíritu del que nos habla Hegel o es algo real, ¿no? Existió realmente, ¿no? Y empiezan la izquierda hegeliana, empieza con Strauss, por ejemplo, a interpretar a Jesús como un mero mito simbólico, ¿no? No como algo que haya existido realmente, ¿no? Pero ahí es donde la propia eh, tendencias hegelianas se empiezan a dividir y de este camino crítico a la religión va a empezar a hacerse una crítica a los aspectos teológicos del propio Hegel, ¿no? Pero realmente el que va a avanzar en ese camino va a ser Feuerbach. En su momento, Marx está muy cerca de los hermanos Bauer, son muy amigos de él, eh, y ellos, un poco pensando que están superando a Hegel, no hablan de un espíritu conectado con la existencia de Dios, sino hablan de una conciencia crítica que, por cierto, los propios hermanos Bauer, eh, les tocó a ellos, son los representantes de esa conciencia crítica, ¿no? Por eso el título irónico de La Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Familia son los hermanos Bauer, que según ellos ahora son poseedores del más alto nivel del espíritu, de la conciencia crítica, ¿no? La Sagrada Familia le llaman, ¿no? Mientras tanto, por cierto, además de leer a Hegel, se pone a hacer una tesis doctoral, todavía tiene la aspiración y Bauer le promete que puede darle una plaza en una universidad. Afortunadamente, no consigue esa plaza. El propio Bauer va a tener problemas en la universidad por andar escribiendo lo que anda escribiendo. Y Marx no tiene una vida académica, ¿no? Pero sí anda buscando de alguna manera una vida académica. Luego va a decir él, me volví pues escritor de periódicos, ¿no? Periodista, ¿no? Porque fue lo que me quedó, ¿no? Pero en esta idea de hacer su tesis, la hace sobre la diferencia entre la filosofía de Demócrito y de Epicuro. Pero lo hace, por cierto, en términos de la propia izquierda hegeliana, ¿no? Si alguien quiere encontrar ahí un libro abiertamente materialista, pues no lo va a encontrar. Es un libro
sí que lee muy eruditamente la diferencia entre Demócrito y Epicuro, pero en realidad es un libro que todavía está ubicado en la estela de la izquierda hegeliana, ¿no? Aunque, por supuesto, está recibiendo la influencia de Epicuro, ¿no? Influencia materialista, influencia antiteológica y sobre todo influencia antiteleológica, antifinalística, ¿no? Que es el gran debate que luego tienen con la propia, eh, con las propias concepciones que pretenden cuestionar al pensamiento teológico, que siguen siendo finalísticas, ¿no? Justamente por esa crítica al finalismo, y ya lo vimos, por cierto, cuando estábamos estudiando a John Bellamy Foster, este desarrollo paralelo entre Darwin y Marx, que tienen como punto en común la lectura de Epicuro, que no solo va a permitir la crítica teológica, sino también la crítica finalística, ¿no? O sea, la naturaleza no tiene un fin, ¿no? Este es un poco lo que andan planteando, ¿no? Para Marx, en realidad, la derecha hegeliana es una derecha conservadora que quiere mantener los dogmas metafísicos e incluso religiosos, eh, pero es una derecha que se tiene que volver hacia la propia filosofía, ¿no? Que solo se alimenta de la propia filosofía. Cosa que luego ocurre con la filosofía actual, ¿no? Mucho de la filosofía actual es volver siempre sobre sí misma, ¿no? Se estudia filosofía estudiando la historia de la filosofía, ¿no? En cambio, dice la izquierda hegeliana, que es crítica, que quiere renovar el pensamiento, quiere salir afuera de la filosofía, no para descubrir la insuficiencia de la filosofía, sino para descubrir la insuficiencia del propio mundo, ¿no? Entonces la filosofía tiene que volverse crítica del mundo, pero crítica práctica, filosofía de la praxis, ¿no? Ya antes de que esté reivindicando una política de transformación revolucionaria, ya está pensando una filosofía que critique al mundo, ¿no? Y que busque transformar al propio mundo. Podríamos decir que ahí Marx todavía no tiene un proyecto de transformación del mundo, ¿no? Y luego ya lee por fin a Feuerbach, ¿no? Esa también va a ser su diferencia con el desarrollo de Engels, que los dos son muy similares, ¿no? Cada uno por su lado, pero los dos tienen esta experiencia, digamos, generacional y juvenil, y dado que ambos son muy brillantes, eh, han pasado por la izquierda hegeliana, pero en un momento dado Engels se va a escuchar lecciones de Schelling y Marx se pone a leer a Feuerbach, ¿no? Apuntes para la crítica de la filosofía de Hegel, la esencia del cristianismo, las tesis provisionales para la reforma de la política, Mm. y queda tan impresionado que Marx va a decir que, digamos, para llegar a la verdad y la libertad hay que pasar por el río de fuego, ¿no? Que es lo que significa Feuerbach, ¿no? Hay que atravesar el río de fuego para llegar a la verdad y a la libertad. Eh, y es que, digamos, Feuerbach se coloca en otro lado en la crítica al propio Hegel, ¿no? Strauss ahí estaba historizando los mitos bíblicos desde Hegel, pero, y digamos, planteando esta síntesis de sujeto-objeto, superando, digamos, desde una perspectiva no teológica, con su idea de la conciencia crítica, ¿no? Eh, pero esto sigue estando siendo hegeliano, porque para Hegel la conciencia del ser humano es la conciencia de Dios, es la autoconciencia de sí mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de propuestas no logran superar al propio Hegel, pero digamos, Feuerbach
sí va a encontrar la pista de crítica a Hegel, ¿no? Porque dice, es que en realidad Hegel y la propia religión, por eso va a decir, es que la filosofía de Hegel no es más que religión, no es más que teología, ¿no? Porque para ambas usan la misma inversión de términos, vuelven al sujeto predicado y al predicado sujeto, ¿no? No es, digamos, el juicio es Dios crea al hombre, pero esto está invertido, ¿no? El sujeto se ha vuelto predicado y el predicado sujeto, y si le damos la vuelta, resulta que el ser humano es el que crea a Dios, ¿no? Y al darle la vuelta, eh, va a plantear un materialismo, pero un materialismo antropológico, porque en todo caso, el principio ahora es el propio ser humano, ¿no? Como quiera que sea, esto lo va a tomar Marx, esta inversión, esta enajenación, va a ser su gran influencia, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Marx entonces ya no tiene carrera académica, la propia izquierda hegeliana ya tiene problemas para existir en la academia, no tiene, digamos, y aparte él está metido en las revistas, ¿no? Ya había trabajado antes en otra, ahora está en la Gaceta Renana. eh, y por cierto, en la Gaceta Renana ya está tratando problemas reales, problemas sociales, ¿no? Eh, donde, por cierto, él está estudiando derecho y está descubriendo que la supuesta racionalidad y la universalidad del Estado, pues está negada por el peso de los intereses particulares, ¿no? De modo que empieza a sentir una enorme insatisfacción por la propia filosofía de Hegel y decide, eh, por la influencia de Feuerbach, hacer una crítica a Hegel, ¿no? En realidad agarra algunos fragmentos de la filosofía del Estado de Hegel, o más bien de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Es un manuscrito muy largo, pero ese 1843 es propiamente la primera obra original política de Marx, ¿no? Él le escribe a Feuerbach, ¿no? Muchas gracias, Feuerbach. Usted ha terminado con la crítica de los cielos, ¿no? Con la crítica de la teología. Ahora nos corresponde a nosotros hacer la crítica de la tierra, la crítica terrenal. Y empieza a hacerlo leyendo párrafo por párrafo a Hegel, pero desmontándolo. En realidad lo que está haciendo es desmontarlo, ¿no? Va párrafo por párrafo, así, va descubriendo, ¿qué va descubriendo? Va descubriendo, digamos, que sustantiva conceptos, ¿no? Que le atribuye existencia a abstracciones mentales, ¿no? Está sustantivando eh, los propios conceptos, ¿no? El Estado de pronto está sustantivado en el monarca, por ejemplo, ¿no? Y luego va con mucho rigor, de ahí que alguien dice, aquí está la influencia de Trendelenburg, de las investigaciones lógicas, que también hace una crítica aristotélica a Hegel, ¿no? Entonces va encontrando inferencias inválidas, falacias, falta de examen racional, en fin, ¿no? Con muchísimo rigor va desmontando el pensamiento hegeliano, ¿no? De ahí que toda una escuela marxista italiana, eh, anti-hegeliana, va a plantear esta vertiente metodológica de Marx para presentar a Marx como un Galileo de las ciencias morales, ¿no? Eh, de la Volpe, ¿no? Por ejemplo, pero también hay otros, ¿no? En esta línea, bueno, formados por Galvano de la Volpe. Esto por un lado, ¿no? Y por cierto, de la Volpe no le pone mucha atención a la otra cosa que está haciendo Marx, ¿no? Que es agarrar el concepto de enajenación, inversión de Feuerbach
es esta cosa que hace, ¿no? Volver al sujeto predicado y al predicado sujeto, invertir las cosas, ¿no? Esto que Feuerbach había aplicado al pensamiento teológico y religioso, Marx lo va a aplicar al Estado y a la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que va a plantear, por ejemplo, es que la sociedad produce al Estado. El sujeto real es la sociedad. El predicado, lo producto del sujeto real, que es la sociedad, es el Estado, pero la relación se invierte. El Estado es una fuerza política que se autonomiza y se vuelve contra la sociedad, de modo que el Estado parece el sujeto que produce a la sociedad y tenemos un mundo invertido, ¿no? Y es el Estado enajenado. Entonces, esto es lo que Marx va a desarrollar en esta crítica, ¿no? El Estado enajenado. Realmente es un manuscrito, un cuaderno de ejercicios donde Marx está deconstruyendo el discurso especulativo de Hegel, pero en estos dos planos, ¿no? En el método mistificador de Hegel, por un lado, y desde la perspectiva política de la enajenación del Estado. ¿Sí? Entonces, digamos, incluso en un momento dado va a decir, bueno, esta es la dialéctica hegeliana, ¿no? La dialéctica hegeliana consiste en tres rasgos, dice Marx, ¿no? El muy joven Marx, ¿no? Una mistificación especulativa, un misticismo lógico, ¿no? Ya que la relación real, la sociedad real hace surgir al Estado, se vuelve apariencia porque según Hegel, el verdadero proceso es que el sujeto es la idea, el espíritu, ¿no? Y el espíritu se va a sobreponer sobre la sociedad civil y se va a volver un Estado que domine a la sociedad, que la domine racionalmente, ¿no? Que instituya la racionalidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha hecho Hegel? Sacralizar al Estado, ¿no? O sea, un proceso histórico social lo ha vuelto una mistificación donde el Estado ahora resulta que es la propia racionalidad divina realizada en él, ¿no? Esto por un lado, dice una mistificación, un misticismo lógico. Pero dice, en el fondo lo que hace es una justificación de la realidad dada. Dice, hay un empirismo acrítico, ¿no? Porque lo que no va a hacer Hegel es nunca cuestionar, por ejemplo, la monarquía, que el Estado se ha vuelto monarquía y que el monarca es la propia idea absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Hegel con todo este discurso especulativo, metafísico, justificando la realidad dada, ¿no? Porque la empiria, lo empírico, tiene en el fondo una realidad oscura, no oscura, sino una oscuridad, una realidad subyacente, que es la propia realización de la divinidad, de la racionalidad, de lo espiritual, ¿no? Pero no hay ninguna crítica a la realidad dada, ¿no? La ha mistificado y la está justificando, ¿no? Entonces, esto por un lado, pero además dice, esto lo hace en todos lados. Esto que encuentro yo aquí en estos parágrafos de la filosofía del derecho, pues lo hace también en la naturaleza, ¿no? Lo hace en la lógica, lo hace en todos lados, ¿no? En realidad, eh, Hegel lo que hace con su dialéctica es perder la lógica del objeto, lo real, ¿no? Porque en realidad él solo pretende demostrar el objeto de la lógica, que es la dialéctica, ¿no? Pero pierde la lógica del objeto, ¿no? De ahí Galvano de la Volpe y todos estos van a decir, hay que estudiar la lógica del objeto, hay que regresar a lo empírico, hay que cuestionar los misticismos. O sea, agarran todas estas líneas del joven Marx para plantear su propia perspectiva epistemológica, ¿no?
Lo que tampoco ven ellos, decía estos italianos, es la dialéctica de la enajenación, ¿no? Ahí hay el gran debate. ¿Hay dialéctica en Marx o no hay dialéctica? Bueno, claro que hay una dialéctica, pero es una dialéctica social, ¿no? Marx está viendo que lo que está ocurriendo, ya fuera del planteamiento hegeliano, es que la sociedad crea el Estado e históricamente, no especulativamente, ocurre que el Estado se enajena de la sociedad y se vuelve una fuerza que domina y controla la sociedad. Y esta idea la va a mantener siempre, ¿no? Cuando está haciendo sus escritos sobre el Estado, creo que en el de la Comuna o en el 18 Brumario, va a hablar de el escándalo del Estado. Pero ¿cuál es el escándalo del Estado? Que parece flotar por encima de la sociedad, que está enajenado, que la sociedad no lo controla y que en todo caso vuelve sobre la sociedad para aplastarlo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo acabar con la enajenación del Estado? Porque no se queda en una en un mero cuestionamiento de lo que ocurre en la realidad. Esa dialéctica que está viendo Marx la dialéctica de la enajenación está ocurriendo en la realidad política, ¿no? Eh, pero digamos, él sí tiene una perspectiva crítica y dice, bueno, para acabar con la enajenación del Estado, no hay que pensar al Estado desenajenado, sino actuar con una praxis revolucionaria que termine con la enajenación del Estado y que instituya la democracia. Y una verdadera democracia supone el fin del Estado, porque el Estado como tal existe enajenándose, ¿no? Entonces, ahí está, ahí. ¿Y por qué praxis revolucionaria? Porque revolución significa darle la vuelta al mundo, porque el mundo está al revés, ¿no? No es la sociedad la que controla al Estado, sino el Estado el que controla la sociedad. Pues tenemos que darle la vuelta, instituir una democracia y solo lo podemos hacer con una praxis que le dé la vuelta al mundo, y revolución significa darle la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, el mundo está invertido, significa el mundo está enajenado. Y entonces la tarea política, porque Marx está leyendo a Hegel para cumplir la crítica terrenal, ¿no? Y la crítica terrenal elige el terreno político, y la crítica terrenal consiste en una política democratizadora para acabar con la inversión y la enajenación del propio Estado, ¿no? Entonces, como ven, aquí hay un planteamiento muy rico en lo político, que por cierto, posteriormente va a llevar esta idea de la dialéctica de la enajenación, que la encuentra en la política, la va a llevar a la propia economía, ¿no? Dialéctica de la enajenación, ¿no? Eh, digamos, eh, y la propia dialéctica de la enajenación incluye la filosofía de la praxis, ¿no? Digamos, tesis, la sociedad crea el Estado; antítesis, el mundo se ha vuelto al revés, el Estado determina la sociedad; síntesis, práctica revolucionaria, la sociedad controla al Estado como democracia, ¿no? Eh, y por eso digo yo, una de las fuentes de dónde le viene esta idea de la democracia, bueno, pues de la propia Revolución Francesa, ¿no? Que también ha estado leyendo. Y una cosa interesante, Marx dice, yo estoy criticando al Estado moderno, porque alguien podría decir, bueno, sí, eso era el Estado enajenado antes del Estado moderno, ¿no? Pero Marx insiste en eso, no estoy criticando, y también va a haber una crítica a los estados antiguos, ¿no? Pero mi crítica es al Estado
moderno, porque el Estado moderno, aunque se llame democrático, no es un Estado democrático, no es un Estado enajenado, lo cual implica la crítica a la representación parlamentaria y a la propia burocracia, ¿no? Y a la influencia de la propiedad privada sobre el planteamiento de la igualdad formal. O sea, en realidad aquí está su gran crítica a las propias ideas liberales que se volvieron las dominantes una vez que fracasa la Revolución Francesa, ¿no? Y se vuelven encubridoras de la propia dominación política, ¿no? Nos dicen que somos libres porque podemos votar, nos dicen que todos somos iguales porque somos ciudadanos y nos dicen que vivimos en un mundo democrático cuando vivimos en un mundo enajenado, ¿no? Y Marx lo va a decir muy claramente, ¿no? En el momento en que un representante es elegido por el voto popular, deja de ser representante popular y solo es representante de sus intereses particulares. No, es una mistificación hablar de que una persona elegida por determinados electores queda investida por una fuerza mágica que lo hace representante de todos ellos. No, eso no ocurre, ¿no? Es un ser humano que solo representa sus intereses particulares, ¿no? La supuesta igualdad formal es cuestionada por la desigualdad eh, real, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una democracia eh, mistificada, ¿no? Porque la relación entre el Estado y la sociedad está invertida, pero claro, esa inversión se quiere encubrir también con este tipo de mistificaciones, ¿no? Y en ese sentido, este criterio de la democracia como criterio para desenajenar al Estado, ¿no? Él va a insistir mucho en esto. O sea, estoy criticando a Hegel, ¿no? Pero Hegel es el pensador del Estado moderno y lo está mistificando. Y alguien podría decir, bueno, pero es que Hegel es monárquico, ¿no? Él va a decir, el Estado es el rey, ¿no? Pero Marx dice, es que este discurso de Hegel está expresando la propia enajenación del Estado que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, la democracia juega el modelo de ideal, ¿no? Eh, claro, ha leído a Rousseau, ha leído a Spinoza, ¿no? Que son sus grandes referentes. Rousseau, el gran inspirador de los jacobinos de la Revolución Francesa, la propia Revolución Francesa, que ha, digamos, en la marcha cortado la cabeza al monarca, ¿no? No logró la Revolución Francesa la desinversión, la desenajenación, no logró una democracia radical, en eso andaban los jacobinos en esta lucha con los girondinos, eh, son derrotados, la revolución se detiene en ese momento eh, y lo que queda es propiamente un estado enajenado, ¿no? Un estado enajenado, además mitificado con la idea de una democracia representativa, una igualdad formal y incluso la cuestión de los derechos, eso lo va a avanzar en otro escrito posterior, ¿no? Porque este es como su cuaderno, digamos, de ejercicio de crítica política, ¿no? En este sentido, podemos decir que Marx le da sentido al propio anarquismo, ¿no? Muy bien, nuestro ideal es una democracia tal que termine con el Estado, pero con el Estado enajenado, ¿no? O sea, terminar con el Estado significa en realidad que exista una democracia radicalizada, ¿no? Eh, de ahí va posteriormente cuando eh, avance en sus estudios de crítica económica, va a encontrar que ese Estado no es más que la dictadura
de la clase dominante, ¿no? La dictadura del capital incluso, ¿no? Porque la clase dominante al mismo tiempo está enajenada a la dinámica del capital. Entonces tenemos la dictadura del capital, ¿no? Él va a plantear ante la dictadura del capital, necesitamos la dictadura del proletariado, pero para él la dictadura del proletariado es un momento donde se expropia a la burguesía, pero al mismo tiempo es un momento democrático, ¿no? Es un momento donde por fin el gobierno es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Eh, y cuando ocurre el fenómeno de la Comuna de París, Marx va a decir, ahí está la dictadura del proletariado. Eso es lo que entendemos por dictadura del proletariado, porque la Comuna de París va a ser la crítica práctica del Estado liberal, ¿no? Eh, por eso, un marxista francés, Maximilien Rubel, tiene por ahí un artículo en Marx y Mito, donde dice, bueno, es que Marx es el teórico del anarquismo, ¿no? Y tal vez por eso Bakunin no le entendía nada, ¿no? Por ahí admite, yo prácticamente no sabía de economía ni de filosofía, andaba con mistificaciones, etcétera, eh, todos contaminados por esta metafísica hegeliana, ¿no? Marx todavía avanza un poco. Ya ahorita ya vamos terminando. Nos quedaremos en la crítica política y no toda, por cierto. Pero en este manuscrito extraordinario avanza haciendo una distinción entre estados antiguos y estados modernos, ¿no? Por si alguien dijera, no, no, es que Hegel no es el estado moderno, ¿no? Dice, el estado desde su origen es una institución enajenada, ¿no? Es una institución enajenada eh, y en los estados antiguos el dominio político asfixia lo privado y lo civil. O sea, todo es estado, ¿no? Digamos, esa es la forma del estado antiguo. El estado domina todo, ¿no? Ya sea despotismo asiático o monarquía, el estado político absorbe todo. El Estado moderno también es una institución enajenada, también domina lo político, determina la sociedad, pero todavía da un espacio para lo civil y lo privado, ¿no? En la forma del Estado moderno, la república supuestamente democrática es una en ella lo político no es todo el contenido, porque hay intereses privados fuera de la dominación del propio Estado y hay sociedad civil, ¿no? Pero la representación es ficticia, no hay democracia. En el momento en que los son representantes de sus intereses particulares, ¿no? Ahí estaba el debate, ¿no? Delegados, ¿no? O representantes, ¿no? Delegados, ¿cómo diríamos ahora? Que pueden ser destituidos en el momento en que no respeten la delegación que se les dio, pero no representantes. Representantes es una mistificación, ¿no? Revocables, ¿no? Delegados revocables, ¿no? Que por cierto también es una tradición de los propios sindicalismos, ¿no? Y por otro lado están los intereses particulares de la burocracia, ¿no? Y tiene avances realmente visionarios sobre la cuestión de la burocracia, ¿no? Digamos, en el sentido que todavía no le encuentra qué es lo que determina al Estado, que son los intereses del capital, él enfatiza mucho el peso político de la burocracia, ¿no? La burocracia como esa parte que se apropia del propio Estado, ¿no? Para sus propios intereses, ¿no? Entonces, tenemos esta crítica eh, que de alguna manera, si vamos comparando aquellos pensamientos socialistas con esta profundización que está haciendo Marx, bueno, pues hay una distancia muy enorme, ¿no? Y todavía los va a trabajar más, ¿no? Eh,
digamos, ahí es donde no sé si avanzar un poco con esto, pero en los anales franco-alemanes, otra revista, ¿no? O sea, Marx va a estar en estas revistas, ¿no? Eh, y escribe dos artículos realmente importantes, ¿no? A lo mejor con esto ya terminamos, ¿no? Eh, Primero, la cuestión judía, ¿no? Eh, no, yo no voy a dejar de lado propiamente la cuestión judía, que es una polémica que tiene con Bauer, eh, e irme a la cuestión otra vez de la sociedad y el Estado, ¿no? O sea, Marx aquí ya con todo lo que había acumulado en este cuaderno de ejercicio de crítica política, Marx empieza a escribir sus primeros ensayos políticos y habla de que el Estado moderno tiene una doble vida, ¿no? Por un lado, eh, niega la propiedad privada cuando plantea la igualdad formal política, ¿no? Eh, pero ahí hay una contradicción, porque si existe la propiedad privada, lo que existen son desigualdades reales, ¿no? O sea, hay una doble vida. Por un lado dice, hay una igualdad, pero cuando afirma la propiedad privada, hay desigualdad. Esta es la doble vida, ¿no? Hay un ciudadano y el ciudadano es un ser que es formalmente igual ante todos, ¿sí? Pero están, digamos, los que no pueden tener el carácter de ciudadanos porque son esclavos asalariados explotados, ¿no? Eh, y ese, digamos, ciudadano, que es el burgués, en realidad es un ser egoísta que solo busca su interés propio y como los otros también buscan su interés propio, lo que tenemos es la lucha de todos contra todos, ¿no? Entonces, la propiedad privada, que es el egoísmo burgués, y la lucha de todos contra todos niega la verdadera emancipación política. O sea, no hay igualdad, no hay fraternidad, no hay libertad, ¿no? La libertad y la igualdad son desigualdad y dominio. El Estado democrático sigue siendo enajenado. Los derechos del hombre, entonces no son derechos del hombre, son los derechos de esa clase particular que, digamos, es la que permite que sus intereses particulares se expresen, que son los que tienen la propiedad privada, que son los burgueses, ¿no? Entonces los derechos del hombre son los derechos del burgués. Eh, Porque los derechos del hombre han sido desvirtuados por la sociedad burguesa, ¿no? No porque Marx esté en contra de la igualdad, la libertad, la democracia, la fraternidad, la seguridad. No, pues por supuesto, esta es su herencia republicana, ¿no? Eh, ya me imagino yo a un marxista diciendo, después de leer esto, por supuesto, hay que acabar con los derechos, ¿no? Con los derechos del hombre, con los derechos de humanos, ¿no? No, no, lo que hay que acabar, lo que hay que acabar es con esta enajenación del Estado y esta clase burguesa que ha subordinado el Estado a sus intereses y que ha deformado los ideales de la propia Revolución Francesa, que son los ideales de una verdadera república, ¿no? Pero es imposible una república donde exista la propiedad privada, donde solo se reconozca una igualdad formal y no se avance a una igualdad real, la cuestión social queda olvidada, solo nos interesa la cuestión política formal, ¿no? Entonces, esta es la crítica, ¿no? Y por eso va a decir la emancipación política de la revolución burguesa, entonces la revolución francesa, por cierto, derrotada, termina como una revolución capitalizada por la burguesía, ¿no? Significó un progreso histórico por el Estado moderno, ¿no? Sí, nos hablan de libertad, igualdad, derechos humanos. El problema es que la sociedad burguesa impide que estos se realicen. Por eso necesitamos no una revolución burguesa, sino una revolución
que emancipe a todos los seres humanos. Por eso va a decir Marx, la revolución proletaria, la revolución de los obreros, que son la negación, son los negados por el sistema, estos negados por el sistema son los que pueden portar la emancipación de toda la humanidad. Este es un poco el planteamiento que hace Marx, ¿no? Eh, y bueno, rápidamente esto, ¿no? Este es un escrito, entonces volver a checar la cuestión judía, ¿no? Porque tiene esta perspectiva, ¿no? Que algún marxismo, entonces, dice, no, pues ¿para qué queremos democracia? ¿Para qué queremos derechos? ¿Para qué queremos igualdad, libertad? En fin, ¿no? No, pues sí, sí los queremos. Lo que no queremos es la sociedad burguesa, el mundo capitalista, que los deforma y los niega, ¿no? Ya después va a decir Marx, eh, entonces, si no va a ser la base de, o sea, si la propiedad privada y el capital niegan a esta sociedad, eh, a esta supuesta república democrática de libertades e igualdades, entonces, ¿cuál será la base de una verdadera república, no? Pues la base será anticapitalista y será comunitaria, será el comunismo, ¿no? Por eso la República de Marx es república comunista, ¿no? Bueno, en esta introducción a la filosofía del Estado de Hegel, no se confunda con el otro manuscrito, este es un ensayo. Él, por cierto, aquí va a tener un momento muy importante, ¿no? Y aquí con esto terminamos, ¿no? Aquí recuerda un poco la herencia de Feuerbach, ¿sí? La idea de digamos, la religión como enajenación, eh, pero para Feuerbach, desenajenar la conciencia religiosa era eh, leer a Feuerbach, ¿no? Pero Marx dice, no, la enajenación religiosa viene de la miseria material y espiritual. Por lo tanto, hay que acabar con la miseria material y espiritual para realmente llegar a la desenajenación religiosa, ¿no? ¿Me oyes, Bakunin? ¿No? O sea, no es una doctrina nada más, ¿no? Hay que cambiar las condiciones materiales y espirituales para que realmente ocurra la desenajenación religiosa, ¿no? Porque la religión es el opio del pueblo, ¿no? Es este sueño compensatorio de las miserias materiales y espirituales, ¿no? Pero para ello, para solucionar esta cuestión de la miseria material y espiritual, hay que hacer la crítica a la tierra, ¿no? Hay que pasar del hombre abstracto a los hombres en el Estado y en la sociedad, y encontramos que en la sociedad está esta enajenación terrenal, que no solo es la enajenación de la religión, sino también, digamos, esta enajenación política, ¿no? Eh, y una enajenación de, digamos, las propias clases oprimidas, ¿no? Entonces dice, la crítica religiosa tiene que volverse crítica histórica y volverse praxis revolucionaria. Pero a ver, Marx, ahora, ¿por qué tiene que volverse crítica histórica, no? Porque lo que estamos viendo es la opresión del ser humano, ¿no? Y esa opresión del ser humano necesita no una mera revolución política, sino una revolución radical, ¿no? Porque lo que estamos viendo es una clase con cadenas radicales, el proletariado, ¿no? Eh, y esa clase que es negada, que es la negación de este mundo, es la portadora de la negación de la propia, del propio mundo burgués, ¿no? Es la portadora de la potencia revolucionaria, eh, y, y, y esa potencia revolucionaria no solo los va a liberar a ellos, sino que va a liberar a toda la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, ya estamos viendo su paso, ¿no?
ya se ha puesto del lado del proletariado, del lado de los trabajadores, con una postura, digamos, socialista, que en realidad se va a volver comunista cuando eh, empiece a emprender su crítica de la economía política, su primer crítica de la economía política, desarrollada en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, que veremos en otra ocasión, porque ahí veremos propiamente el comunismo, ¿no? Aquí Marx, en su crítica política, ha llegado, digamos, a un socialismo del lado de los trabajadores, ¿no? Y entonces Marx se va a poner a estudiar a los socialistas, a establecer correspondencia con a querer posteriormente establecer correspondencia con todos estos grupos socialistas, porque él ya tiene una postura, pero la va a profundizar no solo quedándose con su crítica política, sino con la crítica económica, ¿no? Que veremos en una próxima reunión. Eh, pero un poco lo que quería plantear era eso, ¿no? La potencia del pensamiento de Marx y cómo el socialismo, en realidad él va a reivindicar el comunismo, ¿no? El socialismo es una etapa previa al comunismo, ¿no? Acuérdense, acordémonos, ¿no? Claro, ya no nos cuesta trabajo eh, autodefinirnos como comunistas, ¿no? Pero por esta marca que dejó el estalinismo con los partidos comunistas, ¿no? Pero el planteamiento de Marx es el comunismo realmente, ¿no? El ecocomunismo, ¿no? Eh, por ahí el último escrito de Daniel Ben Said dice, recuperemos las potencias del comunismo, ¿no? Y muchos ahorita andan hablando las potencias de lo común, ¿no? De lo común, sí, lo común. Hay que tal vez repensar la propia definición que nos damos, que tal vez ya no sea socialistas, porque en realidad Marx se va a plantear como comunismo, como comunista, más allá de los socialismos, ¿no? Pero bueno, lo dejamos acá y si no está muy cansado, si alguien quiere comentar algo, pues comentamos algo. Si no, nos vemos en una próxima reunión, ¿no? Eh, y aprovechamos el domingo. Castor, saludos, un abrazo. Bien aprovechado, Andrés, por supuesto, este, ya dejaste varias cuestiones abiertas y lo seguiremos escuchando por un lado y por otro lado, pues sí, para intercambiar algunas impresiones, algunas consideraciones, pero muy, muy interesante como siempre. Pues te dejo y saludos a todos y a todas. Nos vemos. Sale, Castor, gracias. Bueno, Naela, luego platicamos, ¿sí? Sí, Carlos, te saliste por ahí, ¿verdad? En un momento dado. Y ahorita, sí, ahorita hace por los nubarrones que caen en mi casa, que está Sí, muy ¿verdad? densa la niebla, a lo mejor, Ah, ya les llegó, ya les llegó la desde que onda yo vivo fría, en una ¿ya? parte, Del calor al pues, frío, ¿no? es durísimo, Sí, sí, híjoles, o sea que en mañana va a estar 24 horas, frío. Bueno, sí, Luis, mañana y el seguro va a martes, estar todo ahí duro. rumiando varias cosas que solté por ahí, ¿no? Eh, pero las vamos comentando, ¿no? Y bueno, pues nos vemos. Muchas gracias por haber estado aquí presentes. Y la próxima semana la seguiremos porque yo tengo, ahora sí ya la tengo preparada toda y ya quiero como sacarla. Y en efecto ando con esta idea de que avancemos con una reflexión. Ya que hablamos de las izquierdas, hablemos de las derechas, ¿no? Marxismo y derechas, ¿no?
pero me parecía que antes de hablar de las derechas, habláramos de las izquierdas, habláramos de los socialismos y habláramos de los marxismos, ¿no? Y antes de hablar de los progresismos, hablemos de la herencia, de la herencia importante que tenemos de los marxismos en México, ¿no? Que, que revisaremos, ¿no? Eh, en este viaje por izquierdas, socialismos y marxismos en el mundo, pero particularmente también en México, ¿no? Entonces, pues nos vemos, hasta luego. Adiós. Gracias, Andrés.